a la directora del JAI le hizo gracia, ya aprovecho como umbral para hablar de mi libro, la muerte del periodismo, que ella vio que estaba, en fin, comentábamos que estaba en cartera, y me dijo, haz la muerte del periodismo, haz una mesa sobre la muerte del periodismo. Y le dije, hombre, quizás sea mejor, si vamos a hablar con periodistas, dejarlo en estado crítico, ¿no? Porque, en fin, traerlos a hablar de la muerte de su actividad no es lo más cortés. Lo cierto es que hay una... Si no estamos en la muerte del periodismo, sí que estamos, o que hemos asistido a la muerte de un periodismo. Lo que ha supuesto la democracia liberal, la modernidad, los dos últimos siglos, está en decadencia. Se habla de postdemocracia y se habla ya también de postperiodismo. Lo hace Andrei Nin en uno de los libros más influyentes de los últimos tiempos. Y esa degradación de la democracia liberal ha ido también unida a la degradación del sistema liberal de prensa, el sistema del periodismo como estaba concebido entre el siglo XIX y sobre todo el siglo XX. Lo cierto es que en ese periodo el periodismo ha sido un actor absolutamente fundamental de esas democracias liberales, un pilar absolutamente básico, el cuarto poder, se decía, una expresión que tiene mucha literatura y casi toda falsa, pero en cualquier caso cuajó porque se veía como un verdadero poder que garantizaba dos cosas fundamentales, sobre todo una, que se consideraba medular en la democracia liberal, que era el derecho a la información, no ya la libertad de expresión, que por supuesto también, ¿no?, que es una plataforma fundamental para la libertad de expresión, pero garantizar el derecho a la información, que no es un derecho que tienen los periodistas, también lo tienen, claro, lo tenemos, o los medios. El derecho a la información es fundamentalmente un derecho colectivo y pasivo, es el derecho que tienen los ciudadanos a que nosotros hagamos nuestro trabajo para que ellos reciban información relevante de interés público, información veraz, que dice la Constitución. Y lo que ocurre a partir de los años 90 es que los medios empiezan a ser percibidos no como el contrapoder que equilibraba, que contribuía a los equilibrios en esas democracias liberales, sino empezó a ser percibido como extensiones o correas de transmisión, en según qué casos, del propio poder. Esto es algo que los estudios del Centro Pew en Estados Unidos, que es un centro de referencia, viene, ya digo, detectando desde hace 30 años, no es algo que haya ocurrido desde que Trump llegó al poder. Lo cierto es que el cuarto poder, no digamos que ha llegado a ser un actor secundario en el sistema, pero sí ha perdido el protagonismo que tenía, porque ha perdido, en parte, la función que tenía. Es una opinión que inmediatamente voy a trasladarle a ellos. Lo que sí creo es que cuando yo hablo del estado crítico del periodismo, incluso de la muerte del periodismo, en fin, no estoy hablando de la muerte de los periodistas, ni siquiera de la práctica del buen periodismo. Quienes nos acompañan hoy son un ejemplo de práctica de buen periodismo a un nivel extraordinario. No, es el periodismo como actor, la importancia que tenía el sistema. Por supuesto, en los últimos años, con la crisis de la democracia liberal, con la polarización, los populismos, etcétera, todo esto ha encontrado el caldo de cultivo adecuado, ¿no? Se habla mucho de Trump y se habla de Trump con razón, porque lo que ocurrió con Trump en el año 16 rompía por completo el hecho de que el 98% de los periódicos en Estados Unidos pidieran el voto contra Trump y Trump ganara. Evidentemente cambiaba algo que había sucedido en Estados Unidos desde hacía más de un siglo. Eso era impensable, dice Yascha Mounk en el libro del Pueblo contra la Democracia y en el libro de Cómo mueren las democracias, Ziblatt y Levitsky dicen que efectivamente Trump no inventa nada, pero acelera todo. Todos esos fenómenos que venían ocurriendo los acelera. Trump, el Brexit, Bolsonaro, el procés, que en muchos estudios internacionales es considerado uno de los grandes ejemplos de desinformación y de manipulación periodística. En fin, estado crítico. Desde luego hay un problema de credibilidad muy profundo. Yo creo que hay dos crisis y sobre ello quiero plantear esta sesión.
hay una crisis que es muy evidente y muy estudiada, que es una crisis de modelo. El periodismo funcionó con el modelo llamado ad-driven, basado en la publicidad. Los periódicos, los medios, ingresaban dinero por publicidad que les permitía tener independencia económica. Al tener independencia económica tenían más independencia editorial, hacían un producto de calidad que atraía más publicidad, que les permitía más independencia. Más. En fin, esa es la rueda. Esto no ocurre con Internet, ¿eh? Esto ocurría desde los años 80. Es interesante, pero en todo caso de ahí viene tabloidización, espectacularización y una serie de fenómenos que luego con las redes sociales se aceleran. Y hay una segunda crisis, que es a la que yo le doy el dramatismo del título de la muerte del periodismo, de esta sesión de estado crítico, que es una crisis ontológica, que es la crisis de la esencia del periodismo, que es la verdad. Estamos en tiempos de fake news, de posverdad. La posverdad es algo peor que una fake news. La fake news es una mentira. La posverdad es el desprecio por la verdad, cuando la verdad ya no importa. Y evidentemente, si la verdad pierde importancia, pierde valor, el periodismo pierde el sentido, porque lo que da sentido al periodismo es la verdad. En fin, de todo esto, sobre todo esto, quiero plantearos la sesión. Yo casi que empezaría, Pepa, bienvenida. Gracias. Yo casi empezaría por la credibilidad, por el problema, la crisis de credibilidad, que es lo que empieza a finales de los años 80 con los procesos de concentración de las grandes marcas periodísticas en la industria del espectáculo. Gracias, Teo, gracias al festival por permitirme venir a Sevilla una vez más y hablar de periodismo, que no había venido nunca a hablar de periodismo, o muy pocas veces, no quiero recordar ninguna, cuando la periodista que yo soy se fundamentó aquí, ¿no? Que es una tierra bendecida para un periodista porque lo tiene todo, tiene mucha extensión, mucha población muy joven y muy viva, tiene una cultura que no os la voy a enseñar yo, riquísima, profunda, tiene una política interesante y fui muy feliz y aprendí mucho de este oficio en los años 90, en los 5 años que viví aquí. Yo creo que hay un momento, no sé si fundacional, pero sí una tormenta perfecta que sitúo en la mitad de la primera década de este siglo, ¿no? Para esa crisis que se ha batido sobre el periodismo. Yo no soy nada pesimista sobre el futuro del periodismo, no creo ni siquiera que esté en estado crítico. Yo creo que hay periodismo bueno y luego muchas otras cosas que no son periodismo y que, como todo se confunde, esas otras cosas que dicen que son periodismo y no lo son, nos manchan a todos, es verdad, porque los periodistas practicamos un error histórico que es perro no come perro. Bueno, pero es que es perro no come gato, no come serpiente, no come... Es un error enorme porque nos mancha todo. Una mala praxis de algo que no es periodismo y que se llama así, nos mancha a todos. Y eso es lo que le está pasando al periodismo. Yo creo que se sigue haciendo buenísimo periodismo, que hay buenísimos periodistas jóvenes, maduros, y que el periodismo sale de esta. Pero a propósito de lo que preguntabas de la credibilidad, a mitad de la primera década del siglo se abaten 3 crisis sobre el periodismo. Una crisis tecnológica, la aparición rápida de Internet y su crecimiento vertiginoso nos quita la exclusividad de la respuesta a 3 de las 5 grandes preguntas que los periodistas tienen que resolver ante cualquier acontecimiento, ¿no? ¿Qué, dónde y cuándo? Ya no son una exclusiva de los periodistas responderlo, ¿no? Un ciudadano en una esquina con un móvil dice accidente a las 9 de la mañana de un taxi en la Plaza Nueva de Sevilla. Pero hay otras 2 preguntas capitales, que son cómo y por qué. La respuesta a esas 2 preguntas sigue siendo exclusiva del periodismo. Responder a las primeras es muy barato, responder a las segundas es más caro. Esa pérdida de exclusividad en la respuesta de 3 de las grandes preguntas coincide con una enorme crisis financiera asociada a la aparición de nuevos sitios de Internet que presuntamente hacen periodismo y que compiten con nosotros. Tenemos una crisis tecnológica de pérdida de exclusividad, tenemos una crisis financiera, en el caso de la prensa escrita, donde yo trabajo ahora, obviamente la prensa de papel empieza a tener su gran crisis económica cuando empieza a competir con Internet, y una crisis de credibilidad
asociada a la gran recesión de 2008, que pone al mundo al borde de colapsos, cuando Sarkozy dice en diciembre del 2008, hay que refundar el capitalismo, los franceses que son dados a estas grandes frases, ¿no? Una gran crisis que provocó mucho sufrimiento ciudadano directo en cada país por sus debilidades. Aquí fue el estallido de la burbuja inmobiliaria, en otro sitio fue su debilidad económica, salta por los aires y provoca mucho sufrimiento ciudadano, de empobrecimiento enorme de las clases medias. Y que dicen, ¿dónde miraban los periodistas? Pero ustedes, ¿dónde miraban? Mientras se regalaban prácticamente las hipotecas y se construía sin freno. ¿Ustedes qué fiscalización del poder han hecho? Entonces, esas tres crisis que se abaten sobre el periodismo en mitad de los años, en mitad de la década, la primera década del siglo XXI, salvaje comienzo del siglo XXI, llevamos un montón de crisis mayores, eso desestabiliza mucho a la profesión, precariza enormemente la profesión periodística. Las mujeres sabemos bien que la primera de todas las independencias es la económica. Un periodista necesita tener un sueldo decente para no tener que hacer otra cosa más que periodismo. Precariza enormemente la profesión, jibariza las redacciones que se reducen y en ese estado de casi desesperación las empresas periodísticas cometen enormes errores. Y los periodistas también, no todo es culpa de las empresas, los periodistas también. Aparecen las redes sociales y gente muy seria y muy respetable que hace periodismo se comporta, y son periodistas, se comportan en las redes sociales como tabernarios, hooligans que defienden, que ven todo con un ojo cerrado, ¿no? O blanco o negro, buenos y malos, y eso ya extiende el descrédito enormemente entre los ciudadanos que nos leen. Pero esta señora o este señor que me está diciendo que ha cumplido un protocolo profesional para hacer esta información, luego sale a las redes y solo ve todo bien en un lado, todo mal en el otro. Y esa suma de todos los descréditos, no me voy a extender mucho más para que hablemos todos, y esa suma de todas las crisis, el descrédito de comportarse en las redes como hooligans, en lugar de como periodistas, lleva a una confusión enorme que para mí es muy peligrosa entre comunicación y periodismo. La comunicación es una actividad dignísima, legítima, que hay gente que la hace estupendamente, pero no es periodismo. El periodismo es otra cosa, no mejor ni peor, pero es otra cosa. En el periodismo existen unos protocolos profesionales de verificación de lo que cuentas, de contraste de la información, porque el periodismo es información, la opinión no es periodismo, la opinión forma parte de los medios de comunicación, pero no es periodismo, el periodismo es la información, son los hechos, y a partir de los hechos las opiniones fundamentadas, ojalá. Entonces una confusión que yo creo que nos perjudica enormemente de comunicación, comunicación pública-privada, comunicación, periodismo, periodistas. Solo puede perjudicarnos eso, solo puede perjudicarnos y efectivamente, como decías Teo, la ciudadanía nos percibe como parte de algo que no es transparente y que se mezcla todo. Y una mala praxis contamina toda la profesión, O sea, yo sé que hay buenos periodistas en todos sitios y tal, pero una mala praxis periodística, protocolo, información, hechos, una mala praxis contamina toda la profesión. Nadie está a salvo de esa contaminación en la que somos percibidos como parte del problema y no como una herramienta imprescindible para que los ciudadanos tengan todos los datos de la realidad, que siempre es compleja, sinuosa, pero los datos reales y que se formen su opinión, ¿no? Y no somos percibidos como necesarios. Eso sí que nos pone en peligro. Si los periodistas dejamos de ser percibidos como necesarios para formarte una opinión a propósito de la democracia liberal, ¿no? Una opinión partiendo de la base de que ahí fuera hay uno que opina distinto que yo y que por lo tanto tengo que convivir con esa persona y que en la deliberación de la democracia liberal todos cabemos. Si el periodismo no es percibido como una herramienta para hacer eso posible, el lugar donde los diferentes se encuentran, el lugar donde
los datos diversos componen una aproximación a la realidad para que yo, ciudadana, me forme una composición de lugar, eso sí que es peligroso, ¿no? Eso sí que es peligroso. Luego, si quieren, entramos en otras cosas. Para que hablen, porque si no, aquí tienen ustedes un riesgo, porque todos vivimos a hablar mucho. Entonces, cogeremos el carril y no lo soltaremos. Luego eso tiene su reverso, que cuando sales de la radio lo que quieres es no hablar, precisamente. Sí, estoy bastante de acuerdo. Creo que habéis apuntado cosas muy interesantes. Yo soy también optimista en respecto del periodismo y en general, porque creo, como Rosa Belmonte suele decir, que ser pesimista es de muy mala educación. Y en parte porque en 2008 cometimos un error también los periodistas, ¿no? Que es empezar a consumirnos en un discurso demasiado agorero. O sea, nadie vende su producto llorando, francamente. Y creo que aburrimos demasiado al personal con problemas gremiales y problemas que en el fondo eran derivados de una crisis industrial. Se vivió y estamos inmersos en una revolución industrial. Y evidentemente eso convulsiona los mercados. Por ejemplo, el mercado de la atención. El periodismo ahora mismo está compitiendo en el mercado de la atención con actores poderosísimos y que no son estrictamente dedicados a la información. Antes los periódicos tenían el monopolio de la información de servicios, por ejemplo, de la cartelera, del sudoku. Ahora no. La dispensación que hacía de entretenimiento, por ejemplo, un periódico, ahora se encuentra con pues, herramientas muchísimo más poderosas y mucho más atractivas. O sea, cuando empieza Franganillo su telediario, hay una decisión que tomar: si ver una serie o informarte en las noticias de Telecinco. Yo lo hago en las noticias de Telecinco, sin lugar a dudas, pero chico, es una decisión que tú eres soberano sobre el mando a distancia, ¿no? Afortunadamente al periodismo le ocurre lo mismo que al teatro, que el teatro lleva muriéndose más o menos desde Esquilo, más o menos, y aquí lo tenemos, se siguen estrenando todavía obras, ¿no? Yo creo que el periodismo, mira, ahora mismo estamos otra vez inmersos en una nueva revolución industrial y veremos cómo salimos de esta. Creo que una de las noticias más interesantes de estos tiempos recientes, precisamente es un acuerdo del país con el ChatGPT, con la OpenAI. ¿Por qué? Bien, porque de cómo resolvamos cuál va a ser nuestra relación con la inteligencia artificial, probablemente será el resultado de lo que ocurra, ¿no? en un futuro muy reciente, ¿no? Para el periodismo. Para nosotros fue un enorme reto la irrupción de Google, de operadores que además consiguieron copar el mercado y fundar un duopolio publicitario. Y nosotros ahí actuamos mal, no supimos, o sea, actuamos con un enorme complejo y con soberbia. Bueno, mira, vamos a decir con una enorme ansiedad. O sea, de repente no supimos qué hacer y empezamos a tomar decisiones a lo loco, ¿no? Oye, Google durante mucho tiempo ha servido nuestro contenido sin ni siquiera reconocernos que era nuestro. O sea, y por eso es tan interesante esto del país y de cómo se resuelva, pues depende de nuestro futuro, ¿no? Porque nosotros vamos a alimentar a unas máquinas que requieren de una información de calidad para luego procesarla y hacer pues esos entornos de inteligencia artificial tan atractivos y tal, ¿no? Pero eso lo generan personas, y los algoritmos también lo generan personas. Es decir, si Twitter enfrenta a los usuarios es porque hay un interés en el conflicto y porque el conflicto genera un negocio y hay una decisión empresarial detrás de eso, ¿no? Con lo cual, bueno, seamos conscientes de todo esto. Respecto a nuestra relación con la verdad, es muy interesante que hayas mencionado a Donald Trump. Es una referencia muy evidente, ¿no? Pero es que Donald Trump ha significado algo revolucionario para la política y también para el periodismo, porque ha cambiado completamente la relación de ambos con la verdad. Donald Trump en realidad no es un hecho tan novedoso en la política. Antes de él, mira, un siglo antes existió Andrew Jackson, que fue curiosamente uno de los fundadores del Partido Demócrata, y tenía un discurso muy parecido, muy antiélites, muy de drenar el pantano, muy de acabar con los privilegios de Washington. Y sobre todo de extender la idea de como todos son unos rufianes, pues tú encomiéndote al rufián más espectacular, ¿no? Bien, pero Donald Trump sí tiene algo verdaderamente innovador, ¿no? El poder siempre tuvo una relación conflictiva con la verdad, conflictiva.
Venimos del 11M, venimos del 20 aniversario siempre, ¿no? Y antes. Y siempre, de Nixon, siempre. quiero decir. O sea, Antes, Nixon tenía una Watergate. relación conflictiva con la verdad. Pero es distinta la relación que tiene Trump con la verdad que la que tenía Nixon, ¿eh? O sea, Nixon mentía, pero es que Trump ignora la verdad, o sea, desprecia la verdad. Considera que es un hecho indiferente para él la verdad. Y en la medida en la que los periodistas nos convertimos en fábricas de sentido, en lugar de en narradores de hechos, estamos contribuyendo precisamente a eso. Yo creo que el lector ha de desconfiar cuando le llega esto que llamamos un relato, y un relato perfecto, ¿no? Porque nosotros manejamos un material que es muy delicado y lo hacemos además con enormes carencias de tiempo, de capacidad, porque la verdad a veces se esconde. Y no siempre podemos servir un relato siquiera coherente. Es que a veces ocurre que los hechos relevantes no tienen sentido. Y entonces hay que decírselo a la gente. Oye, ¿por qué ha ocurrido esto? No lo sé. Es muy difícil, pero es un hecho relevante que usted debe conocer. Y ya averiguaremos la razón de por qué ha ocurrido. Yo ahora le voy a contar cómo ha ocurrido, porque usted debe conocerlo, ¿no? Pero cuando el periodista considera que no, que eso tiene que encajarlo como sea, ya sea a martillazos, en una cosmovisión que él tiene necesariamente prejuiciosa, entonces es cuando yo creo que empezamos a convertirnos en esa prolongación de las máquinas de poder. Hay una frase que suele utilizar Errejón, que es un tío muy listo y que ha estudiado muy bien cuál es la relación del periodismo, de la información y de la política, que dice: somos fábricas de sentido, dice, de los políticos. Es verdad, los políticos tienen trabajando para sí a factorías de sentido, a gente que trate de dotar de un sentido a lo que hacen, aunque no lo tenga, o aunque sea lo contrario de lo que dicen. Pero para eso son los spin doctors, los no sé qué, tal. Cuando nosotros nos convertimos en fábricas de sentido, yo creo que desnaturalizamos lo que es nuestra profesión. No, muy interesante, no me quiero repetir demasiado. Lo único que se me ocurre, hablando de credibilidad, es que yo creo que los periodistas, y quizá la sociedad en general, tendemos a idealizar el pasado, ¿no? Yo creo que en el periodismo pasa algo muy claro. Cuando uno se pone a pensar cuál fue la época dorada del periodismo, yo no la encuentro tampoco. Es decir, parece que venimos de 200 años de tradición muy pura de periodismo perfecto, donde todo el discurso que se transmitía a la sociedad estaba perfectamente calibrado y era 100% honesto. Yo, en el caso español, posiblemente, si eso existió alguna vez, esa ventana habrá durado como mucho 20 años, ¿no? Hasta que nos vamos ya a esta revolución industrial de la que hablamos, los años 80, 90, y tampoco creo que haya sido así, ¿no? Yo no estaba en el oficio en ese momento, pero a uno se le viene a la cabeza ejemplos de buen periodismo en aquellos años y de pésimo periodismo, de intoxicación, de sensacionalismo llevado casi hasta el vómito. Es decir, que yo creo que partimos de una premisa falsa, y es que venimos de una Arcadia feliz donde de repente el periodismo se ha descuajeringado, y yo creo que somos un poco presos de esa nostalgia. A partir de ahí, a partir del principio de este siglo, lo que estamos viendo es una ansiedad que todavía no hemos asimilado bien hacia el cambio tecnológico, ni nosotros ni muchos otros sectores laborales que se enfrentan a procesos tan acelerados como nunca antes habían visto en la historia. En nuestro caso ha desmontado el modelo económico, pero ha desmontado también la primacía que teníamos en el discurso, ¿no? En esa posición central entre los grandes actores económicos, políticos y nuestro deber de transmitir esos mensajes una vez analizados y pasados por el filtro a la sociedad. Ahora hay muchísima competencia, buena y mala, porque también en redes sociales, en YouTube y en cualquier otro medio se hace buen periodismo y se intoxica. No vamos a demonizar al medio por sí mismo. Y yo creo que estamos todavía aterrizando en un entorno que nunca volverá a ser el de antes, y que o bien nos adaptamos y tratamos de hacer buen periodismo en un canal de YouTube, en una cuenta de Twitter, o en un medio como El País, como Onda Cero o como Telecinco, o es mejor que cerremos el chiringuito y nos vayamos a nuestra casa, porque ese tiempo no va a volver. Y creo además que en esta época no hacemos más méritos
por ser menos creíbles. Yo creo que al revés. Yo creo que el periodismo que se hace, hay excelentes periodistas que están más sometidos a un escrutinio que antes, porque ese escrutinio es instantáneo. A veces es injustificado, a veces es simplemente una campaña de demolición, pero cualquiera que sale públicamente a transmitir un mensaje se expone a que al segundo siguiente le insulten o, en el mejor de los casos, saquen a la luz sus errores o las incorrecciones que ha podido cometer, ¿no? Es decir, el periodista está mucho más expuesto a esa crítica. El sistema de equilibrios y de contrapesos debería de funcionar mejor ahora, aunque a cambio tengamos que someternos también al insulto, al escarnio y a campañas orquestadas, ¿no? Entonces vivimos en ese mundo donde yo creo que hay dos factores que están complicando la credibilidad. Uno de ellos es el propio cambio tecnológico. Abrir tantas ventanas a tanta gente pues lleva a que muchos ciudadanos no tengan por qué saber diferenciar quién es un periodista y quién no lo es. Quizá nosotros sí lo sabemos, pero dentro de la actividad periodística se han infiltrado activistas. ¿Qué hacen muchos partidos políticos nuevos, por ejemplo, cuando llegan al poder o cuando alcanzan un poco de poder? Crear un pseudomedio de comunicación, disfrazarlo de periodismo, crear su propia radio, su propio blog. Es decir, entiendo que el ciudadano pueda estar muy confundido a veces y no sepa quién es un periodista y quién no lo es. Lo que le llega al teléfono es cierto o no lo es. Puedo entenderlo. Y creo que en ese totum revolutum se nos mete a todos, ¿no? Se demoniza a los medios de comunicación en general con todos nuestros fallos y todos nuestros aciertos. Pero también hay culpas personales y yo creo que es ese sistema que viene marcado también por el impacto económico en la industria que ha tenido la tecnología. Hay que abaratar costes, es más difícil vivir de la publicidad, el sistema de financiación se ha venido abajo y el modelo que se ofrece muchas veces se apoya cada vez más en algo más barato, como es la opinión. La opinión es más barata, es libre y así debe serlo, pero creo que en eso ha ganado demasiado terreno. La opinión, bueno, yo trato de seguir la opinión de gente a la que valoro y que creo que ofrece algo de calidad después de un análisis. No es una opinión barata por muy bien redactada que esté, ¿no? Pero yo creo que ha ido ganando cada vez más presencia. Si uno ve las parrillas de televisión, el 80% casi son tertulias. No tengo nada contra las tertulias, tengo algo contra el abuso de las tertulias, ¿no? Y ahí creo que sí que estamos cometiendo un error porque contribuimos a esa confusión. Bueno, es una consecuencia más de la crisis económica, claro. Exacto, Contar los hechos es caro y dar opiniones es muy barato. Eso es. Montar una plataforma para transmitir conocimiento de los hechos es caro y sentarse a opinar es evidentemente barato. Tengo que decir que le dedico un capítulo entero al optimismo. Pero déjame abundar en una cosa solo para rematar sobre el optimismo que está fundamentado. El optimismo, a propósito de lo que decía Rafa de OpenAI, es muy llamativo que estas plataformas que ya están entrenándose con datos que hasta ahora no sabíamos de dónde salían, ¿vale?, hayan decidido que necesitan datos de calidad. Lo que hace OpenAI con ChatGPT y el acuerdo al que te referías, con El País en castellano, con Le Monde en francés, con Axel Springer en alemán, es llegar a un acuerdo para que los datos recientes de la actualidad que ChatGPT ofrece son los de ustedes, porque necesitamos datos de calidad, porque lo que pasaba con estas herramientas que acabaremos usando como buscadores, ¿no? En algún momento lo que les pasaba es que la primera respuesta a una pregunta parecía que estaba, bueno, correcta, pero cuando hacían la segunda y la tercera iban al internet abierto y empezaba a aparecer un desmadre de fake news, de desinformación en definitiva, de cosas inconexas. Y entonces que las plataformas empiecen a valorar el dato reciente, el dato fresco de calidad, es otro elemento para el optimismo, ¿no? En medio de este cuadro que hacemos. Yo estoy convencido, de hecho, que el periodismo se equivoca pensando en hasta qué punto es una amenaza la inteligencia artificial para ellos. Lo que tiene que pensar es hasta qué punto es una esperanza. Claro, claro. Y que lo va a ser, ¿no? No, decía por Rafa que yo soy optimista, muy optimista, le dedico un capítulo al optimismo y sobre todo un capítulo contra el pesimismo. Lo que no estoy seguro es que lo optimista sea pensar que lo que ahora mismo es el periodismo convenga que perdure. Quiero decir que igual lo que hay que pensar son en transformaciones, ¿no? A mí me parece muy importante algo que decía Carlos. A veces se añora, el periodismo parece añorar una edad de oro que nunca ha existido. En realidad lo que se añora es el poder.
el poder que tuvo el periodismo, el hecho de que por las mañanas a los ministros les temblaran las rodillas hasta que supieran si la columna o el editorial del País o el comentario o tu apertura le iba a afectar o no le iba a afectar, y eso tenía una potencia enorme. Claro, al diluirse eso ahí es donde evidentemente ha cambiado, pero... es que, mira, Carlos, que se nota además que ha hecho mucho internacional. Claro, yo trabajé internacional durante buena parte de mi vida. Oye, ¿cuántos corresponsales han vivido de que en España no se sabe mucho inglés y no se accedía a la prensa internacional? Es que aquí se han fusilado crónicas, pero vamos, o sea, pero impunemente. Pero el problema es que ahora, es verdad, la fiscalización ahora es inmediata. O sea, no solo es efectiva, porque además, como te enfrentas a un enorme caudal de conocimiento, que, oye, en las redes también se expresa, o sea, en las redes no todo es basura. Hay gente que muy generosamente, y para mí, que creo que hay que cobrar por cada cosa que haces, eso me sorprende mucho, oye, comparte muchísimo conocimiento y mucho de su propio expertise, ¿no? Y, oye, inmediatamente cualquier error, pero hasta sintáctico, te lo señala. Esto no ocurría jamás. O sea, ¿A ti te pasa? A ti, Rafa, te pasa. Yo, cuando trabajaba en la radio, en el Hoy por Hoy de la cadena SER, decía que ¿qué ha cambiado esto? Que yo digo a las 6 de la mañana, buenos días, y hay 100 que me responden, serán para usted. Claro. Sí, sí, tremendo. Sí, que empezara el programa, Y de serán para repente usted un tío en te Twitter. dice, yo tengo un tío en YouTube que me dice, hombre, hoy te has afeitado. Y digo yo, ¿pero cómo es posible esto? Pues bueno, pues sí, o sea, hay un tío que está ahí mirando estas cosas, ¿no? Y tal. Bueno, pero igual que ocurre esto, ¿no? Ocurre que como a un corresponsal hoy se le ocurra no ofrecer una opinión, hombre, si no original, porque a veces es complicado, si genuina, eso inmediatamente, inmediatamente. Y ahora, no queramos recurrir a las hemerotecas para rastrear cuánto se ha fusilado aquí el New York Times, etc. Y las guerras, bueno, en fin, es verdad. Nosotros no estamos teniendo una nostalgia. La nostalgia siempre es falsa. La memoria necesita un edulcorante para hacer la vida aceptable. El periodismo de antes, en realidad lo que nosotros recordamos son los vestigios mejores. Y yo no digo que el periodismo antes no, pues tenía sus problemas como el de ahora. Pero sí creo que el de ahora es mucho más estricto en la medida en la que cuando o hay tensión o se aflojan los muelles. Y solo, oye, basta saber cuando, mira, hay una anécdota muy bonita, ¿no? De cuando Visconti estaba rodando una película, ¿no? Y entonces de repente tenía un enorme arcón. Entonces llegó el director y abrió el arcón y dijo, ¿qué pasa? Esto está vacío. Y dice, no, pero si es que nadie lo va a abrir. No, dice, el espectador no va a saberlo. Dice, pero Dios lo sabe. Claro, si el periodista no siente, digamos, una cierta presión, ¿no? El aliento en la nuca del lector, entonces sí que puede relajarse y sí que puede empezar con las malas praxis, porque nosotros tenemos un enorme poder para hacer eso. Manejamos fuentes anónimas, oye, cualquiera puede decir, hay un enorme poder. Pero esa es una mala praxis y es claro. muy española, O sea, la cantidad de fuentes anónimas que figuran en la prensa española es extraordinaria, y quienes tenemos responsabilidad tenemos la obligación de evitarlo. Pepa, no solo evitarlo, fuentes anónimas, evitarlo. No solo fuentes anónimas, textos enteros donde no hay ninguna fuente que no sea anónima. Las fuentes anónimas, pero eso es un endemismo español, Es de hace muchos años. Y lo peor, de hace muchos años. Fuentes anónimas que expresan opiniones. Pero bueno, pero además, fuentes anónimas, entiéndeme, cuando estás denunciando un fraude, pero cuando te están dando una opinión política. Pero hombre, una opinión política, salga con su nombre y apellido y que vaya en negrita la opinión política, ¿no? Hay un abuso extraordinario de las fuentes anónimas de siempre, y eso no es tan habitual, no es tan habitual. Lo que es más frecuente ahora es que sea anónima para dar efectivamente una opinión y no para contarte un hecho. Pero Carlos, tú que recordabas ahora esto de los hechos, seguro hay un momento
que todos nos quedamos un tanto patidifusos, sobre todo visto el recorrido posterior, que es cuando Kellyanne Conway, la portavoz de Trump, dice aquello ante el día inaugural, cuando tienen evidentemente menos público que Obama, y dice que tienen el récord histórico, y entonces le dicen, oiga, que no, y dicen... Y defiende la teoría de los hechos alternativos. Y ahí es donde estamos, es decir, antes se bromeaba mucho con aquello de los hermanos de Groucho Marx, de estos son mis principios o esto es mi opinión, pero si no le gusta tengo otros. El problema es cuando el periodismo se acerca, se asoma al abismo de estos son mis hechos, pero si no les gustan tengo otros. Sí, yo creo que eso también viene marcado, o acelerado, mejor dicho, por el cambio tecnológico. Es decir, las teorías de la conspiración son tan viejas como el mundo, ¿no? Y antes que hablaba Rafa de Estados Unidos, pues vamos, han ido en paralelo a toda la evolución de la creación de Estados Unidos, un país especialmente conspiranoico, ¿no? Y hay una materia prima especial. ¿Qué pasa con las redes sociales? Que la capacidad de crear relatos paralelos más o menos consistentes se ha multiplicado. Es decir, ya no es una cosa de fanzines o de mundos marginales o de reductos de chalados, ¿no? Ese tipo de teorías de la conspiración, y vemos, por ejemplo, el movimiento ese QAnon, ¿no? que creció alrededor de Trump, es un caso de libro, ¿no? De teorías proféticas de que Trump era una especie de elegido que iba a revelar las profundidades del Estado. Es una chaladura de tal calibre que en otro momento de la historia reciente nos hubiéramos partido de risa. Sin embargo, aquí realmente ha convencido a millones y millones de estadounidenses. La capacidad de las redes sociales de buscar refugio, de encontrar relatos paralelos que nos ayuden a llevar el día a día, darle un sentido a lo que nos rodea conforme a nuestras ideas y a nuestros prejuicios, se ha multiplicado de tal manera que poner en duda el relato periodístico contrastado que se somete al escrutinio es muchísimo más fácil. Y bueno, no creo que sea nada nuevo, sino que la tecnología lo ha disparado. Tú hablabas de la verdad y de qué es la verdad, y me parece muy interesante lo que decían Pepa y Rafa en ese sentido. Es decir, nosotros trabajamos a una presión y a un ritmo 24 horas, 7 días a la semana, que nos lleva a que la audiencia lo único que puede hacer es seguirnos en nuestro proceso de intentar componer las piezas. Dar un relato cerrado, aparte de que sería imposible, es hoy más difícil que nunca, ¿no? Porque por el ritmo de la actualidad, por las exigencias que nos pide la audiencia, de cuándo quiere información, de cómo se consume, eso ha supuesto una revolución tan grande que a nosotros nos ha quitado herramientas y nos ha dejado un poco a la intemperie, porque el ritmo que nos marca humanamente es muy difícil de seguir, y cuando un relato mentiroso y tóxico te da un relato cerrado, siempre te puedes refugiar en él, mientras que un periodista honesto que trata de componer las piezas, de contrastar la información, le va a llevar muchísimo más tiempo, ¿no? Hay una cuestión de velocidad. Si alguien quiere pero hay que hacerlo, Carlos, ¿eh? No, por supuesto, no me cabe ninguna duda, pero... O sea, no lo das mañana, pero lo das cuando lo tienes. Nosotros esta semana, a propósito del caso de Ayuso, estaban otros colegas dando una información que no teníamos contrastada, y la estaban dando. Nosotros teníamos otra contrastada, pero esa no. Y no pasa nada. No pasa nada. Dicen, no lo doy porque yo no lo tengo contrastado. Lo que quiero decir es que pasado mañana y otro día, pero tú no puedes dar mercancía porque aparece en una hoja. Quiero decir, es que a mí me preocupa... Perdona, Carlos, que te he interrumpido. No, si tienes toda la razón. Lo que digo yo, que hablamos mucho. Pero me parece un buen ejemplo de que la mentira muchas veces es muchísimo más atractiva que la verdad. La verdad lleva un tiempo, lleva un dinero, lleva una inversión, lleva un trabajo. La mentira, un tipo en una habitación la puede diseñar en 30 minutos, te da un relato global de las cosas y eso te tranquiliza. Y si es acorde a tus prejuicios, pues te reconforta y te vas contento a la calle, ¿no? Esa es la gran competencia que tenemos ahora, que hace no mucho tiempo no teníamos, porque la efervescencia de esos relatos surge a gran velocidad, ¿no? Y nosotros tenemos que trabajar cada día, hablar con la gente, conseguir documentos. Hasta que no tienes eso no puedes salir, ¿no? Y a veces por eso te achacan que estás ocultando la verdad. En la campaña de Trump, las 20 noticias falsas, ese estudio está muy bien, es un estudio estupendo que lo hizo el editor de BuzzFeed. Las 20 noticias falsas que se difundieron en la campaña tuvieron 10 veces más audiencia que las 20 noticias ciertas. La noticia estrella fue una barbaridad que dijo Trump que afectaba a la intimidad de Hillary Clinton, y la segunda, que fue estelar, que el Papa apoyaba a Trump, que se lo inventó abiertamente. Bannon lo dio, que el Papa apoyaba a Trump. Segunda noticia de mayor éxito. Pero fíjate, Trump también es un buen ejercicio de autocrítica de los periodistas. El New York Times lo hizo y varios otros medios. Cuando Trump aparece,
claro, parecía tan improbable que alguien de esas características fuera masivamente votado que se despreció esa posibilidad y se le daban altavoces, programas de televisión, páginas de periódicos, programas de radio, se le daba a todo lo que decía, aunque lo que dijera fuera disparatado. O sea, el periodismo hizo una enorme dejación de funciones, porque a lo que se tienen que dedicar los periodistas es a averiguar por qué tantos millones de estadounidenses se creen a este señor, qué está pasando en esa sociedad, para que tantos millones de estadounidenses, que son tantos que no pueden estar todos locos, ni ser todos unos ultras peligrosos. Esa es la tarea de los periodistas. En cambio, o se le demoniza a él sin más, o se le toma a broma, que es lo que pasó en la campaña del año 2016, y claro, esa plataforma, de una manera acrítica, contando todos los disparates que contaba, y se contaban de manera acrítica, como si fuera una patochada que no iba a llegar a ningún sitio, cuando de repente gana las elecciones, todo el mundo es consciente del peligro que tiene convertir en un espectáculo de la información o buscar solo el clickbait sin hacer nuestro trabajo. Yo tengo mucha curiosidad por cómo van a hacer los medios americanos esta cobertura de este año, de las elecciones de este año, porque sí que hicieron mucha autocrítica después del 16 hemos servido de forma crítica de plataforma a mensajes que van contra la democracia, contra la pluralidad de opiniones en una democracia, la pluralidad, contra no convertir en una cosa deleznable al presidente del gobierno estadounidense, que reunía todos los males, como si fuera el demonio, que era lo que hacía Trump con sus contrincantes. O sea, eso nunca sale gratis a las sociedades, no sale gratis. Y la prensa no hizo su trabajo, que era qué está pasando en esta sociedad para que apoyen a alguien así. Sí. Y ahora, ¿qué cobertura hagan en esta campaña? Yo tengo mucha curiosidad por saber cómo los medios americanos van a cubrir la campaña de Donald Trump. Trump nos ofrece una lección inmediata. Trump lo primero que hace es prescindir de los intermediarios. La Fox ha tenido una relación íntima con el Partido Republicano durante toda su historia y, sin embargo, la peor relación fue con Trump, curiosamente. La relación más tortuosa. Y dirá, oh, caray, ¿y ha podido ganar sin la Fox? Sí, efectivamente, porque prescindió de los intermediarios. Él se dirigía directamente al pueblo estadounidense y al mundo a través de Twitter. Eso, hombre, ofrece una enorme comodidad, porque no hay nadie que te responda. Bueno, sí, te pueden responder, pero da igual, tú no tienes por qué darte por aludido, ¿no? Nosotros hemos aceptado que la relación de los políticos con la fiscalización debida de la prensa sea a través de Twitter, y eso creo que es un error. No solo hemos aceptado eso, sino que antes, digamos que la corriente natural era de los medios a Twitter. Twitter cogía y extraía de los medios y ofrecía. Ahora es al revés, ahora va del Twitter a los medios. No en todos los medios, Rafa. No en todos los medios. Pero también hemos convertido... Esa es una mala praxis. Sí, claro. Pero no lo generalicemos, porque si no nos metemos todos en el mismo saco. Es que para iluminar una categoría tenemos que generalizar. Sí. Entonces, pero sí hemos cogido... algunos medios, tú no lo haces, yo tampoco. Efectivamente. Algunos medios hemos decidido, por ejemplo, que tuiteros muy graciosos vayan por el mero hecho de serlo, ¿no? Que esa influencia que ejercen sobre una Grey en las redes sociales, pues ahora la van a ejercer bajo la cabecera de un periódico, que es algo mucho más noble, ¿no? Y de ahí ya a la transformación del ministro tuitero, ¿no? O sea, que ya es la última vuelta de tuerca, ¿no? Bueno, o a la amenaza de cierre hoy de un periódico, que es lo más grave. Hombre, claro. Por escrito. No, bueno, pero claro, hoy, es que es un fenómeno mucho más tradicional. Una persona con responsabilidades públicas amenaza de cierre a un periódico. Eso es un fenómeno tan tradicional que, fíjate, el que lo ha hecho lleva en la vida política. Esto sí que acaba con la democracia liberal. Muchísimo tiempo. Esto sí que está en el fundamento. Pero lo que es un fenómeno realmente innovador es que los periódicos, que los medios en general quieran ennoblecer a productos que son puramente de redes sociales. Y claro, yo entiendo que la política al final entiende que ahí es donde está el incentivo y donde está
Y entonces actúa en función de eso. La política es una máquina de aprovechar incentivos, de detectarlos y de perseguirlos. Y Trump se dirigía a su gente, sí, efectivamente, a través de Twitter, con una enorme difusión en todos los medios que, como es material gratuito, pues claro, lo dispensaban a sus lectores. Pero bueno, creo que esa lección, francamente, no se ha aprendido para esta campaña. Yo no sé cómo se cubrirá esta campaña, pero sí creo que es todavía más, será menos sorprendente la victoria de Trump probablemente en estas elecciones presidenciales de lo que fue la anterior. Bueno, en cualquier caso, hemos visto, no solo en el trumpismo, hemos visto cómo el relato sustituía a los hechos de una manera terrible, ¿no? Pues nada más que tenemos que ver estos días qué ha hecho la Comisión de Venecia: avalar la ley de amnistía o digamos, emitir un dictamen que realmente pone muy en evidencia la ley de amnistía. Porque una cosa es avalar el concepto de amnistía y otra es la ley de amnistía, y cómo que el gobierno, digamos, el gobierno y la oposición generen su relato, pues está claro, los medios generamos un relato paralelo a los dirigentes, y ahí es donde yo creo que viene ese escepticismo. Eso es fundamental, eso que dices es fundamental. Esa percepción. Es decir, la realidad es que es perfecto ese ejemplo que pones, Teo. La Comisión de Venecia dice dos cosas. No hay un problema con la separación de poderes, no hay un problema con la igualdad, porque la naturaleza de una amnistía es la excepción. Dice, no se debió tramitar de urgencia, necesita más consensos. Dice, no hay que tocar la Constitución. Todo eso dice la Comisión de Venecia. Es tremendo asistir a cómo solo se subraya una parte. Claro. O sea, la realidad es así de compleja. La Comisión de Venecia dice todo esto y, sin embargo, tú te asomas a los medios, eso sí que mata el periodismo. Y solo cuentas una parte. Dices, no, es que dice que la tramitación no podía ser de urgencia, debería ser por un consenso más amplio, no ataca a la igualdad, no ataca a la división de poderes. Todo eso lo dice. La realidad es compleja. Es que los periodistas nos hacemos cargo de contar que las noticias que pasan no siempre te dan la razón, o no estamos haciendo periodismo. Es que es un ejemplo perfecto, ¿no?, de lo que está pasando. Que es que para no enloquecer conviene también llamarle a la verdad y a la mentira, ¿eh? O sea, es decir, Bolaños salió ayer a decir que avalaba la Constitución. Bueno, claro, ellos hacen su... Claro. Vamos a ver, no avala la Constitución. No, la Comisión de Venecia no entra en si es constitucional o no, la ley de amnistía, que para eso España tiene unas instituciones. Lo que pasa es que España, como vive con el complejo de tantos años de dictadura, mira a las instituciones extranjeras con una veneración, con la misma desconfianza que dispensa, sin embargo, a sus propias instituciones. Es que cuando llegó parecía que venía... Es el argumento a Bruselas. ¿no? Sí, es verdad. Yo sí creo que la Comisión de Venecia pone serios reparos a esta ley concreta de amnistía, sí, por el diseño a medida de unas personas muy concretas, por el procedimiento de urgencia, por la falta de una mayoría cualificada, cuestiona las comisiones legislativas donde se pueden sentar jueces. Es decir, hay una serie de ingredientes que efectivamente impiden que un ministro salga a decir que esto es un aval para el gobierno. Pero no solo un ministro, Rafa, un momento, y titulares, titulares iguales, es decir, titulares de medios muy importantes que pueden reproducir exactamente el mismo mensaje de Bolaños. Sí, veníamos de unos meses en los que el debate en torno a la amnistía era muy esencialista, ¿no? Muy esencialista. Es que no puedo más que compartir lo que decís. Muy esencialista. Era quiebra del Estado de Derecho, quiebra de la igualdad de los españoles, quiebra de la separación de poderes, ¿no? Ese será el debate del que veníamos hablando, ¿no? Y claro que cada partido político va a hacer su relato, pero a mí me preocupa el periodismo, insisto, a mí me preocupa el periodismo. Ese relato de la quiebra del Estado no está en la Comisión de Venecia, está un montón de críticas procedimentales, ¿no?, de procedimiento, un montón de críticas que además... en fin, que se pueden compartir porque son obvios, ¿no? Son obvias. La urgencia, cómo se hace, que necesitaría más consenso, una ley de esta envergadura, cómo se va a compartir eso, que ya en el caso del periódico habíamos criticado, ¿no?, el procedimiento. Pero eso desaparece luego, o sea, desaparece esa visión de conjunto, y yo creo que... porque hablaremos, ¿no?, de cómo salir de aquí, de cómo salir, tengas tú razón o tengamos razón los optimistas, cómo salir de aquí, apelando... No, que él es optimista.
Bueno, dice el crítico. Yo soy optimista, pero creo que Apelando a la creo inteligencia que hay de que la dejar gente. cosas atrás. Oye, Apelando a la hay que vender libros inteligencia. también, no podemos decir. No, pero escúchame, ¿cómo salimos de aquí? Apelando a la inteligencia de la gente. sí, no a yo las quería vísceras. justamente introducir Claro. esto para el futuro y el público. ¿Cómo Carlos. hacerlo? ¿Cómo se sale de aquí? Habermas dice, ya no hay ensayismo de ideas, porque ya no hay público para el ensayismo de ideas. El público de ese periodismo factual, de ese periodismo, digamos, sobrio, ¿no? de limitado a lo que conozco estos datos y esto es lo que te puedo contar. O hay un público que se ha acostumbrado a la ausencia de un relato totalizador, a una burbuja en la que se siente cómodo porque lo que hace es, con un seco, el llamado seco de confirmación, dice, yo lo que quiero es ir al medio que me cuente lo que yo quiero oír y estar en esa burbuja, en la cámara de eco de las redes sociales, me la redondea y me muevo en una visión del mundo que es con la que yo estoy cómodo. Yo creo que los periodistas ahí luchamos contra algo que es muy humano y que cualquiera de nosotros puede experimentar. Es decir, uno siente una especie de liberación de algún tipo de sustancia química en su cerebro cuando las piezas encajan, ¿no? Y el mundo está en orden y lo ves y lo entiendes, ¿no? Cuando te crea una cierta complejidad y hay que tener ganas de hacer un esfuerzo extra, de gastar más energía, de pensar más tiempo, de estar un día o dos fastidiado diciendo, coño, pues yo pensaba esto y es lo contrario. Es decir, hay que tener un ánimo ciudadano por tratar de esclarecer las cosas, ¿no? Y nosotros jugamos con ese hándicap. La emoción y el sentimiento es algo mucho más barato y mucho más eficaz que el estudio, que el empeño por desentrañar la verdad, incluso como lector o como espectador. Así que eso es difícil. Y yo creo que estos tiempos tan tecnológicos y tan acelerados han sabido engarzar perfectamente esos sentimientos tan primarios. Las redes sociales van directas al corazón, al sentimiento, a las entrañas. Los políticos, que siempre lo han hecho históricamente, han visto que esa herramienta es mejor que cualquier otra y que además ha permitido un proceso donde todos nos hemos hecho más narcisistas, más infantiles, más horteras, porque salimos tomando copas en la playa enseñando los pies. Los políticos se han hecho también más horteras porque se dedican a insultar públicamente sin ningún tipo de tapujo, y en ese fango nos hemos ido metiendo todos poco a poco, yo creo que en gran parte por la revolución tecnológica. Algo que nos daba cierto pudor y que hacíamos en círculos muy cerrados, hoy lo exponemos al mundo de una manera gratuita y de una manera bastante exhibicionista. Entonces yo creo que ahí tenemos una gran lucha. La lucha por contenernos, por no apelar a la emoción, por no apelar al clickbait, por no apelar a todas esas cosas que sabemos que son muy eficaces, que la gente va a clicar, que la gente se va a tirar como un perro a por una salchicha y tener que hacer nuestro trabajo desde el origen. Y percibo también, ya solo por añadir, otro fenómeno que se ha dado en los últimos tiempos. Con Trump, por ejemplo, es un grandísimo ejemplo, cómo el ciudadano se acerca a los medios de comunicación y hay una parte de la sociedad que creo que se acerca a los medios como una manera de militar políticamente. Es decir, las instituciones están en crisis en todo el mundo occidental, el sistema se ha cuestionado porque cada vez hay más relatos paralelos de pseudo-verdad y los medios en su crisis industrial también tratan de escorarse porque ven que hay un mercado y el ciudadano políticamente activo ya no cree tanto en los políticos, va al periódico o al medio al que se suscribe porque aquí refuerzan mis ideas, ¿no? Corremos el riesgo de que los medios de comunicación nos convirtamos en una plataforma ideológica y tenemos que luchar nosotros mismos contra eso, ¿no? Y ponernos en cuestión y enfrentar diferentes puntos de vista. Pues es que ahí nosotros tenemos una tarea pendiente que es aprender a digerir la respuesta que recibimos, saber, oye, el periodismo siempre vivió de desconfiar de lo que le llegaba, ¿no? Y yo encuentro a personas verdaderamente aterradas por el feedback. Y oye, como si no supieran que es que hay brigadas digitales en los partidos y que cuando llega la campaña la inversión en intoxicación digital es mucho mayor y eso llega a los comentarios de los periódicos. Y sin embargo esas personas talluditas que están como acojonadas, ¿no? Por lo que han dicho, Dios mío y tal, y dices, oye, que no pasa nada, ¿sabes? Que te han llamado gordo, no pasa nada. Y seguramente es porque lo han pagado. O sea, no es... digo, por no confundir hay un lector que llega al periódico y es el único consumidor que quiere que su producto sea peor. Es decir, es el tío que dice, ¿por qué me has puesto este artículo en el periódico?
¿Por qué? O sea, y dices, pero bueno, pero si a usted no le gusta, pero hombre, enriquece la oferta. No, yo no quiero, sáquemelo de aquí. O sea, usted quiere un periódico más pobre, ¿no? Bien, no confundamos al lector con ese hijo puta. O sea, no, porque entonces no estaremos respetando su inteligencia. El lector es muchísimo más inteligente que los que escribimos en los periódicos, por la sencilla razón de que son más numerosos y dedican su vida a cosas más provechosas que el periodismo. Entonces, claro, si nosotros lo confundimos con el diletante que se dedica a escribir comentarios absurdos, yo como cerraría los comentarios, ¿sabes? Pero bueno, esto hay personas... Pepa tiene más responsabilidad que esto. No se pueden cerrar los comentarios. ¿Tú has leído que nos dan 5 minutos? No, yo lo he leído porque de aquí a allí no leo, pero sabía que te decían algo. De aquí a allí, sin gafas no veo. ¿Cómo salir de aquí? Bueno, no se pueden cerrar los comentarios, no se pueden. Sí que hay que procurar pluralidad intramedia, ¿no? En España estamos en un ecosistema plural de medios, solo faltaba, cada medio tiene su línea editorial, pero no podemos caer en eso que tú dices, ¿no? Hay que meter opiniones contrastadas, es decir, nosotros hemos publicado, a propósito, 30 tribunas contra la amnistía, 30 a favor. Porque yo creo que nuestros lectores son muy inteligentes y saben que ahí fuera hay un montón de gente que opina distinto que ellos. Y esto es una transformación de este siglo, ¿eh? Esto es una transformación. Antes se discrepaba del columnista o del tertuliano que tenía otra línea editorial que la línea editorial del medio donde estaba. Ahora se discute su presencia. Sí. Su presencia. O sea, no es discrepar de las ideas, es qué hace escribiendo en su periódico este señor. Pues hace que la realidad es plural, que yo creo que usted es muy inteligente y que probablemente pueda aprender algo de alguien que no opina como usted. Y algo muy importante, yo ya no me enrollo más. ¿Cómo salir de aquí? Yo creo que la palabra es transparencia, en todos los sentidos. Y esto es muy serio para el periodismo. Transparencia económica financiera. ¿Quién es el dueño del medio? Y no solo quién es el dueño. ¿Cuáles son las fuentes de financiación? ¿Quién sostiene a este medio? Esto es muy importante, muy, muy importante. ¿Quién sostiene con publicidad, con eventos? ¿Quién sostiene a un medio? Porque eso es un ejercicio imprescindible para recuperar la credibilidad. Que todos los medios hagan un ejercicio de transparencia, nadie tiene nada que ocultar, supongo, y diga quién financia ese periódico, quién financia la cantidad de sitios que aparecen de la noche a la mañana y quién financia los medios tradicionales. Esto me parece fundamental, este ejercicio de transparencia con nuestros lectores. Transparencia también en quiénes somos. Por ejemplo, algo que... que tú estás en la radio. Ahora, que por ejemplo, también, en la prensa, parece que estás en el periódico también. Por ejemplo, los periódicos de papel están auditados, sabemos cuánto vende cada periódico. Los suscriptores que yo les cuento, que les cuente Rafa de su periódico, tienen que creer en mi palabra. Yo digo, tenemos 365.000 que los tenemos, pero ustedes tienen que creer en mi palabra. Nosotros queremos que se auditen los suscriptores. Claro. Nadie paga por propaganda. La gente paga por información de calidad. Que se audite, que haya una auditoría de los suscriptores para que cuando usted lo escuche... Y una última. Esta es tan importante. Es muy importante la auditoría del tráfico de los medios. Del tráfico de los medios. Porque todos los periodistas que estamos aquí sabemos cuáles son los atajos para conseguir tráfico. ¿Qué clase de guarrerías hay que poner en un titular? ¿O qué tipo de noticias meter para tener pinchazos? Todos sabemos hacer eso. Hay gente que toma atajos y gente que no toma atajos. Y una última, tercera, ejercicio de transparencia, elementos de control interno editoriales. Comités profesionales, defensores del lector y una fe de errores y de admisión de errores. Los periodistas nos equivocamos, aunque no lo parezca. Reconocer los errores en cuanto se producen con claridad y con transparencia. Eso nos ayudará a recuperar credibilidad. Bueno, muy de acuerdo, salvo en lo de que cometemos errores, aunque no lo parezca. Lo parece. Hay que reconocer los errores. ¿Queréis decir algo? 30 segundos. Agradecer la presencia, que creo que ha sido muy, muy interesante. Hay que seguir siendo optimista. Teo, sé que dedicas un capítulo al optimismo en tu libro.
Pero no, el periodismo no se va a morir. Nosotros tenemos que vivir de esto, así que... Buena razón, es una buena razón. Que aguante 30 años más, por lo menos. Hay una cosa muy importante respecto de la demanda que se exige de un ciudadano en una sociedad democrática, que generalmente se cree que es únicamente acreedor de derechos y también alguna responsabilidad tendrá. Creo que si alguien cree que una institución es útil, tiene que protegerla. Y la forma de protegerla es protegerla financieramente. Si ustedes creen que un periódico les sirve y sirve a la verdad y hace mejor la conversación pública, paguen por él, de verdad. Creo que están haciendo un bien. Y esto no es una tarea comercial, de verdad. Yo creo que tenemos la inmensa suerte de vivir en la época histórica con mayor acceso a la información y también estamos más expuestos que nunca a la intoxicación. Pero como dice Rafa, yo creo que los periodistas tenemos que mejorar en muchas cosas, pero el ciudadano tiene que ser consciente de que tiene muchas herramientas y que tiene que ser consecuente con esas decisiones. Yo creo mucho en eso del público, de los ciudadanos, y también creo que si uno en un naufragio se agarra una tabla, tiene que creer que va a llegar a una isla. Así que, ánimo. Cuando digo que creo mucho en el público, en los ciudadanos, especialmente en ustedes, es un día maravilloso en Sevilla y aquí están acompañándonos, de verdad, nos sentimos honrados y felices. Y muchas gracias, Pepa, Rafa, Carlos, por este rato. Gracias. Gracias.